ahora en estos días, bueno, ya hace añitos, se ha puesto de moda esto de en la parrilla, que tienes en la parrilla, y se habla de términos económicos y de programas y de diferentes asuntos que está puesto en la parrilla, o me equivoco, Darío. Bueno, entonces, en la parrilla de nuestros textos de hoy tenemos de verdad una ricura de textos, ¿ya? Entonces, vamos a disfrutar de esa palabra de hoy. También palabra de resurrección, palabra de que en el Salmo 16, por ejemplo, dice que tú sustentas mi suerte. Estoy enteramente en manos de Dios y no en otras, ni siquiera en las mías, ni siquiera en la de mis padres. Estoy en las manos de Dios. Entonces quisiera que comenzáramos por la lectura de Hechos. Por favor, Darío. La primera lectura de la liturgia de hoy está en el capítulo 2, versos 14a, y luego del 22 al 32 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello: Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él: Veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Esta es palabra de Dios. Salmo 16. Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor: mi Señor eres tú, y fuera de ti no poseo bien alguno. Poderosos son los sacerdotes paganos del país, según todos sus seguidores, pero aumentarán los dolores de los que corren tras ellos. Jamás derramaré sus sangrientas libaciones, ni con mis labios pronunciaré sus nombres. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido.
Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Es palabra de Dios. Buenas tardes. El pasaje que voy a leer se llama Alabanza a Dios por una esperanza viva. Esto es Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola con el fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Esto es palabra de Dios. Bueno, hoy tenemos con nosotros a César Córdoba, que no necesita presentación alguna, ya es de la familia, aunque se han resistido un poquito, pero él es quien tiene a cargo hoy la revelación, así que somos todos ellos. Yo soy como un primo lejano que viene de vez en cuando, ¿cierto? Y bueno, hoy precisamente vamos a hablar de alguien que llega, ¿cierto? Voy a leer el texto, que es el pasaje de Juan 20, de los versículos 19 al 31. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho eso, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y miras mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente.
Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ese pasaje me parece a mí extraordinario. Realmente me llama mucho la atención y creo que tiene que ver mucho con el creer que uno tiene. Hay una historia de una mujer que hizo un estudio sobre 100 supervivientes al cáncer. Y ella quería averiguar por qué se habían sanado, qué era lo que había en común entre ellos, qué droga habían utilizado que los había sanado. Y entonces empezó a estudiar cada uno de los casos en particular. Y cuando terminó, descubrió que no tenían nada en común. Pero mentira, sí había algo en común. Cada uno de esos pacientes había creído en el tratamiento que había tenido. El creer en ese tratamiento les había permitido vivir. Y la verdad es que uno se pregunta, ¿cómo llegamos a creer para vivir? ¿Qué significa vivir? Es sobre esto sobre lo cual quiero que reflexionemos y vamos a utilizar este pasaje como base. El pasaje de Juan, capítulo 20, los versículos 19 al 31. Veremos cómo Jesús, quien ha resucitado, se aparece a 10 de sus discípulos y luego a los mismos 10 con Tomás, para que ellos creyeran en él y tuvieran vida en su nombre. He titulado esta reflexión, Creer para vivir. Es muy llamativo cómo se inicia el pasaje. Dice, cuando llegó la noche de aquel día, mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Y aquí hay varios componentes que son bien interesantes, porque ese primer día de la semana es precisamente el día que el Señor resucitó. Y tiene una historia en todo ese capítulo 20, cuando las mujeres van a visitar la tumba y la encuentran vacía. Luego cuando hablan el Señor con María y les dice, vaya y cuénteles a ellos que yo estoy vivo. Y entonces uno lo que se encuentra es que por la noche esos discípulos, y no solamente los discípulos, porque este pasaje también tiene otra característica, aparece en los 4 evangelios, en los 3 sinópticos y en el evangelio de Juan. Entonces tiene algo especial este pasaje, y este pasaje dice que los seguidores de Cristo estaban reunidos, encerrados por miedo. Entonces uno trata como de pensar, ¿qué es lo que pasa? Y entonces uno empieza a decir, bueno, hay unos que creyeron. El pasaje de atrás nos dice que Juan creyó, ¿cierto? Vio la tumba vacía y creyó. No dice nada de Pedro, pero en otros evangelios se dice que Pedro habló con el Señor. O sea que dentro de ese grupo de discípulos deben haber unos que hablaron con el Señor. Seguramente están las mujeres también, porque Lucas dice que son los discípulos, los 10 discípulos y sus seguidores. Lo que es bien interesante, porque fíjense ustedes que la aparición del Señor no es a una persona en particular como ocurrió, sino es a un grupo de personas. Es un grupo de personas que para mí es el germen de la iglesia. Por otra parte, también hay otro elemento bien importante, y es el trabajo que se toma el evangelista para identificar el día, el primer día de la semana. Se toma un gran trabajo. O sea que uno empieza a pensar que es como un punto de partida. Ahora, ¿cómo podían estar estas personas reunidos después de lo que el último hecho comprobado era que Jesús había muerto en la cruz y había sido colocado en una tumba y que su cuerpo no había aparecido? ¿Qué podían pensar en ellos?
El evangelista no dice que haya otra motivación para la reunión diferente al miedo que tienen de los judíos. No aparece nada más. Pero seguramente ellos están tristes, seguramente ellos están sintiendo que ese trabajo que hicieron con Jesús durante 3 años se fue al pique, o sea que en cierta manera como que se les acabó esa vida que tenían, ¿cierto? Y eso es la primera parte que uno saca de la primera parte del versículo 19. Y estando ahí reunidos, cuando llegaron 2 discípulos que habían estado en Emaús y que habían estado con Jesús, contando la historia, eso lo dice Lucas, de repente se aparece Jesús. Fíjense ustedes, se aparece Jesús en un recinto cerrado, donde ellos mismos se habían encerrado por miedo a los judíos. Y se aparece Jesús en la mitad. Oiga, qué interesante, ¿no? Eso ya es una señal. Alguien atravesó los muros y pasó a través de esas puertas cerradas y apareció de repente ahí en la mitad de ellos. Entonces, uno, en esta época donde hablan de la transmisión de la materia y todo eso, pues piensa en alguna cosa de esa, ¿cierto? Pero realmente en ese tiempo, si alguien que conocido nuestro hubiera muerto y si apareciera aquí en la mitad, ¿cuál sería nuestra reacción? Yo no creo que sea la reacción que tenía mi mamá. Mi mamá, cuando mi papá murió, se quedó viviendo en la casa y estaba sola. Y entonces alguna señora le dijo, doña Blanca, ¿y qué tal que don Juan se aparezca para espantarla? Y entonces mi mamá dijo, sería muy rico porque yo me siento muy sola. Pero esa no fue la reacción de los discípulos del Señor. La reacción de los discípulos fue de susto, de pánico. Realmente esto era algo extraordinario. Tanto que el Señor tuvo que decirle, no, espérense un momentico. La paz sea con ustedes, les dijo. Miren mis heridas, ¿cierto? Miren mi herida en el costado. Soy yo, en carne y hueso. ¿Sí? Soy yo. Y entonces llegó hasta el punto de decir, tengo hambre, tráigame algo para comer. Y entonces los discípulos en ese momento se dieron en cuenta que tenían a Jesús en carne y sangre ahí. Ahí estaba Jesús completico. Qué maravilla. Qué cosa tan extraordinaria. Y realmente ellos se alegraron. Uno se imagina, uy maestro, ¿cómo le fue? Dios mío, qué rico que usted esté aquí. Se le pasó el dolor de las heridas, ¿cómo está? Es decir, y todos se entusiasmaron y todo eso. Entonces el Señor, en ese momento, ellos habían creído. ¿Ellos qué creyeron? ¿Qué creyeron ellos? ¿Qué creyeron ellos? ¿Qué piensas tú, Mick, que creyeron ellos en ese momento? El último hecho era que él estaba muerto. En este momento está vivo, ¿cierto? Está claro, está vivo, comió, ahí está, entre nosotros. Casi diría que lo podrían tocar. Entonces, eso fue lo que creyeron. Creyeron, como Jesús les había dicho y les advirtió, que Él había resucitado de entre los muertos, que Él estaba vivo. Y entonces les cambió la vida, ¿verdad? Les cambió la vida porque ahora ya saben que su maestro, su Señor, está vivo. Es bien interesante eso, pero no se queda ahí. Dice que se regocijaron, pero entonces el Señor de nuevo les dice, la paz con vosotros. Ya los había saludado, no debe ser un saludo, ¿cierto? Más bien, tranquilice, quietos. Y les dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho eso, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. Ajá. Ya estaban ellos contentos y ya vino Jesús a ponerles oficio, ¿cierto? Entonces los envió. ¿Y cómo los envió? Los envió como el Padre
lo había enviado a él. ¿Y para qué lo envió el Padre? Bueno, dice Lucas 19:10 que envió el Padre al Hijo porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, su trabajo, su objeto de vida, ustedes, a partir de hoy, lo que tienen que hacer es buscar al perdido y salvarlo. Y esa es la tarea de nosotros, ¿cierto? Porque nosotros somos discípulos de Él. Nosotros hemos venido acá y aquí estamos reunidos. Y esa es la tarea que nos deja. Pero hay dos declaraciones bien importantes que hace el Señor Jesús y que hay que mirarlas en este contexto de misión, de enviados. La primera está en Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Jesús está hablando en serio. Jesús está resucitado. Y está ubicando el tiempo exacto donde esto ocurrió. Y les dice, recibid el Espíritu Santo. Eso nos plantea en primera instancia como cierta controversia con el hecho de que 40 días después vino el Espíritu Santo, ¿cierto? Al aposento y vino. Pero la verdad es que hay un análisis que han hecho algunos eruditos sobre este tema y hay unas tesis que hay con respecto a eso. Y una de las tesis dice, realmente, la teología de Juan se centra en la vida y en la verdad. Eso es lo que más resalta de Juan. Y ojo, Juan fue testigo presencial porque él era uno de esos discípulos. Y la segunda cosa es que la teología de Lucas se sienta en el poder. Entonces, eso quiere decir, de acuerdo con estos eruditos, que ese día, en ese momento en que el Señor les infundió el Espíritu Santo a ellos, les nació la iglesia. Acuérdense ustedes, el Señor hizo el hombre del barro y sopló en él, ¿cierto? Y eso fue el inicio del hombre. El inicio de ese hombre que pecó y ese hombre que después es. Ahora tenemos a Jesucristo soplando sobre sus discípulos, no sobre uno en particular, porque en este pasaje no particulariza con ninguno, sino particulariza sobre todo. Entonces, y parece ser una buena fecha para hacerlo, que es inmediatamente después de la resurrección, es el nacimiento de la iglesia, es iniciar la vida de la iglesia en ese momento. Y entonces, ¿en qué queda lo de Lucas? Lucas habla del poder del Señor. Entonces la iglesia fue empoderada, un término que nosotros hemos venido dándole vueltas en los últimos 20 años, ¿cierto? Fue empoderada el día de Pentecostés. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Ese día nació la iglesia. Ese grupo de personas que era el germen de la iglesia, en ese acto el Señor lo volvió iglesia. Los envió y entonces les dio ese carácter. Pero hay más. La segunda declaración que dice está en Juan 20:23. A quienes remitieres los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Esto también ha causado alguna polémica porque sobre la base de este versículo y otros muy similares se ha sustentado todo el tema de la confesión en la iglesia católica. Sin embargo, lo que yo vi en algunos autores dicen que la interpretación más segura es simplemente decir, nosotros predicamos a un mensaje de perdón y si la gente recibe nuestro mensaje, ellos recibirán el perdón. Si rechazan nuestro mensaje, no son perdonados. Porque solo Dios puede perdonar los pecados. Incluso los judíos, como podemos ver en Marcos 2:7, creían que solamente Dios podía perdonar los pecados. Escuche cuidadosamente lo que dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón de los pecados, prerrogativa de Dios, no debe ser usurpado por las instituciones del hombre. Si hacemos la síntesis de esta primera parte y de este primer encuentro, vemos que Jesús, el Hijo de Dios, se reencontró con 10 de sus discípulos y otros seguidores.
Eso sería, digamos, el germen de la iglesia. Todos ellos creyeron porque lo vieron sus heridas y se regocijaron. Pero no se quedó ahí, sino que le dio un nuevo sentido a sus vidas, enviándolos a desarrollar la tarea que el Padre le había encomendado. Dio vida a la iglesia soplándoles el Espíritu, y asimismo les dio la autoridad de anunciar su nombre. En síntesis, ellos al creer en Él le dieron vida a la iglesia. Pero, y es espectacular cómo sigue el texto, viene el segundo encuentro del Señor. Un reencuentro que yo he titulado Reencuentro con Tomás. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Estaban incompletos. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. El primer encuentro fue con un grupo de personas. Este segundo encuentro es con todo ese grupo de personas y una persona más. Pero hay un enfoque individual en lo que hace el Señor. Se enfoca en Tomás. Entonces, 8 días después, ¿qué sabemos nosotros de Tomás? Realmente, antes aparece citado 2 veces. Cuando Jesús es informado de que Lázaro murió. Y finalmente decide ir. Entonces los apóstoles se oponen. Señor, ¿cómo vas a asegurar que Jerusalén si los judíos te están buscando para matarte? Entonces hay un hombre que dice, que es Tomás, vamos también nosotros para que muramos con él. Entonces esto nos empieza a mostrar el carácter de Tomás. Es un hombre que sabe el agua que lo emparama, perdónenme la expresión. Él sabe que si Jesús sube, lo van a matar. Y está dispuesto, por alguna razón, porque lo ama, a morir con él. Al menos de palabra, ¿cierto? En ese momento él lo dice, frío. Bueno, hay un segundo episodio que nos habla un poquito de Tomás. Y es cuando el Señor ya les dice que se va a ir. Y que ellos lo van a seguir. Entonces él le pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y fíjense ustedes que esa es una segunda característica de Tomás. Él no tiene miedo de preguntarle al maestro y de reconocer que él no sabe. A veces nosotros en la multitud y en el grupo, alguien dice algo. Por ejemplo, Jorge Atienza, que merece nuestro respeto, dice algo y entonces uno se queda ahí como con el embuchado y de repente busca después a Jorge. Oiga, Jorge, es que yo no entendía esto, ¿cierto? Pero no es capaz de hacerlo delante de todos. Y Tomás lo hizo delante de todos. ¿Y qué obtuvo? Obtuvo algo maravilloso para nosotros. Y fue ese texto que dice, el Señor le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es Tomás. Es un Tomás, yo diría, que es una persona que no traga entero y que tampoco se agacha ante nadie. Ese es el Tomás. La noticia de los compañeros no le convence. No le convence definitivamente. No creo. No creeré a menos de que yo pueda tocar, palpar, sentir eso. ¿Cómo estará Tomás? Emocionalmente hablando. ¿Cómo estará Tomás emocionalmente hablando? ¿Cómo se sentirá él? Triste, frustrado, decepcionado, ¿sí? Es curioso que la primera vez no esté con ellos. Ahora sí está. ¿Por qué sí está ahora? Tal vez por la noticia que le dieron. Donde se ha vuelto a integrar como a ese grupo, donde forma parte, donde ya no son 10 discípulos, sino que son 11. Seguramente lo que ellos le contaron a él, que habían visto al Señor,
era algo que él quisiera creer, pero que realmente por su naturaleza no puede creer. No le parece que haya un fundamento sólido. Tal vez ellos vieron un fantasma, ¿cierto? Tal vez el mismo ánimo que ellos tenían, el mismo anhelo que ellos tenían de tener al Señor los había envuelto y habían visto algo. Esa es la posición, digamos, de Tomás. La verdad es que nosotros vivimos la situación de Tomás muchas veces. ¿Alguno de ustedes no ha dudado alguna vez que Dios existe? ¿Alguna vez no ha visto usted toda esa historia de la crucifixión, muerte y resurrección, ¿cierto? Como algo, sí, chévere, ¿no? Bonito, ¿no? Pero como que no lo convence en el fondo, ¿cierto? Se queda usted ahí como en la antesala de creer algo. Ahora, la demanda de Tomás es tenaz. Es que yo quiero verlo aquí, quiero meter mi dedo en la llaga, quiero meter la mano ahí en la herida del costado, y cuando yo haga y verlo, y entonces yo voy a creer. ¿Saben una cosa? Alguien alguna vez le preguntó a Woody Allen, todos ustedes conocen a Woody Allen, ¿sí? ¿Alguien no lo conoce? Le preguntaron que qué se necesitaba para que él creyera. Y entonces dijo que él creería en Dios, que Dios existe, el día que Dios le consigne $1 millón en su cuenta bancaria. ¿Qué tal? Pero hay personas, y muchas veces no lo hacemos así, de esta manera, sino que muchas veces decimos, bueno, si el Señor me ayuda en esto, entonces yo creo en Él. ¿Cierto? Bueno. Ocurrió entonces, 8 días después, están otra vez reunidos los discípulos, pero está Tomás con ellos. Y llegó Jesús. Otra vez apareció en la mitad cuando las puertas estaban cerradas. Les dijo, Shalom, la paz sea con ustedes. Y luego se confrontó a Tomás. Y le dijo, bueno, Tomás, venga Tomás. Usted quiere meter, listo, aquí estoy, meta el dedo en el hueco de las clavos, ¿cierto? Míreme y meta la mano en su costado. La figurita que aparece ahí está metiendo la mano en el costado, Tomás. ¿Quieres pruebas? Las tienes. No seas incrédulo, sino creyente. Dios mío. ¿Cómo se sentiría Tomás delante de Jesús? Yo creo que este hombre, que no le tenía miedo a nada, en ese momento dice, la embarré, por no utilizar la otra expresión. ¿Cierto? Y la verdad, ¿se han sentido ustedes alguna vez confrontados por Dios? ¿Alguna vez? ¿Han dudado de Él alguna vez? Y a veces, después de un tiempito, Él me muestra, ¿cierto? Él responde esa oración que yo creía que no me iba a responder. Y Él hace otra cosa increíble por mí. Y entonces yo digo, Señor, perdóname. Sí, perdóname, pequé contra ti, he estado ensoberbecido, pero ahora me doy cuenta que lo hice mal. Perdóname, Señor. Y he sentido vergüenza. Y ante esa confrontación que Jesús le hace, Tomás se revienta completamente. Dios le contestó a él en los términos que él le había pedido. Imagínense ustedes. Es que yo quiero que me coloque $1 millón en la cuenta. ¿Qué tal que un día aparezca el talón, la consignación y el talón de $1 millón? Más o menos eso fue lo que hizo el Señor con Tomás. El Señor le conocía. Este hombre que vivía con los pies en la tierra, que no creía sino en lo que veía y tocaba, ahora estaba confrontado a creer que Jesús, a quien habían crucificado y matado, era ahora Jesús el resucitado, quien estaba vivo. Y curiosamente, él no solamente se puso contento como sus compañeros, seguramente, pero hizo
entendió el significado de lo que estaba pasando. Y entonces uno ve la actitud de Tomás y uno se da cuenta que esa actitud tiene dos componentes básicamente: sumisión y reconocimiento. Tomás reconoce que Jesús es el Señor de su vida, se somete a Él, mi Señor. Pero además de eso, Tomás reconoce que Jesús es Dios, es su Dios. Y esa creencia que adquiere Tomás es bien impresionante porque le da un vuelco a la vida de Tomás. Pero también le da un vuelco a la vida de todos los otros 10 que estaban ahí y a las otras personas, porque es una proclamación, ¿cierto? Es una proclamación: mi Dios, mi Señor y mi Dios, te obedezco a ti. Yo era soberbio, pero yo dejo de ser soberbio, ante ti me inclino. Yo no creía que tú fueras todopoderoso, pero tú eres Dios, tú resucitaste. La fe es creer en algo que está más allá de nuestra capacidad de comprenderlo. No hay miedo en intentarlo. Creo que esta historia es un testimonio de la dificultad de la fe, de lo difícil que es creer. La fe requiere trabajo, porque nos pone en lugares incómodos y nos demanda hacer preguntas difíciles. También creo que esta historia confirma nuestra necesidad del toque de Dios, pero también es una historia de la capacidad de Dios para cambiar la duda, la incertidumbre en fe. No borra la duda, sino que vence con un encuentro irresistible lo imposible. La noticia milagrosa, y es impresionante en todo esto, es que Dios nos busca y Dios nos encuentra. Incluso cuando no queremos que nos encuentre, incluso cuando nos encerramos lejos del mundo, incluso cuando tratamos de mantener encerrada la buena noticia, Jesús pasa a través de esa puerta. Cada uno de nosotros tuvo un encuentro personal con el Señor para creer y para poder tener una vida nueva. Y esta vida tiene que ser coherente con la declaración de Tomás a Jesús: Señor mío y Dios mío. Y eso, si hemos creído, esas dos primeras partes toman el colectivo que creyó y toman al que faltaba por creer y lo incorporan en ese colectivo que es la iglesia. Y entonces eso tiene que tener alguna repercusión. Después que creemos y hemos declarado, y esa es la tercera parte, después que son los versículos 30 y 31, después que creemos y hemos declarado mi Señor y mi Dios, hay una vida que sale de ahí. Dios nos llama a salir de nuestras habitaciones cerradas en el mundo. Cuando declaramos nuestra fe, ya no podemos aislarnos en la seguridad del silencio y del desprendimiento. Estamos llamados a demostrar nuestra fe por el bien de los demás. Así, cuando los demás escuchan nuestro testimonio, que ellos no simplemente oigan las palabras, sino que puedan ver a Jesucristo vivo en nuestros corazones y en nuestras vidas. La forma en que nos amamos unos a otros, la forma en que respondemos a los necesitados, la forma en que somos responsables con todo lo que Dios nos ha confiado, será la evidencia visible de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Dele una visión de Cristo a alguien hoy. Ayudemos a que alguien tenga un encuentro de primera mano con el Cristo viviendo, en la forma en que abrimos nuestros corazones a los demás. Otros creerán en el Señor Jesús, no solo por lo que decimos, sino por la forma en que vivimos el amor. Así como estos enfermos, por tener fe en su tratamiento, lograron sanarse. Así también nosotros tenemos que ir al mundo y mostrarles cuál es el objeto de nuestra fe, que es el Señor y el Dios, que es Jesucristo. Crea en Cristo, el Hijo de Dios, para que usted pueda llevar esa vida a todos los demás.